Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Charla Táctica, capítulo 5, nuestro podcast donde conversamos de fútbol, donde hablamos del deporte que más nos gusta, nuestra pasión. Hoy día con un tema súper interesante que ha causado algo de polémica durante esta semana. Siempre hablando como prioridad, nosotros tenemos un tema que nos gusta el fútbol nacional, internacional, pero vamos a incidir mucho en nuestra selección peruana de fútbol. Y en esta oportunidad, un tema que nos pareció súper interesante para poder desarrollar. ¿Qué selección peruana en las eliminatorias te gustó más? ¿Las eliminatorias de Francia 98, el equipo de Juan Carlos Oblitas, o la selección que clasificó a Rusia 2018, el equipo de Ricardo Gareca? Vamos a dar nuestras opiniones, como siempre, con nuestros compañeros Julio de Feudis y Carlos Bolívar. Y hoy día tenemos una grata noticia y una grata visita en nuestro conversatorio de fútbol. Uno de los técnicos más importantes del fútbol peruano, ¿no? Todavía tiene un techo muy importante por recorrer. Campeón del fútbol peruano. En algún momento seguramente le va a tocar estar en la selección. Profesor Víctor Rivera, técnico del Club Centro Deportivo Municipal. Empezamos por usted, te saludamos. Muchas gracias por acompañarnos, Víctor. Hola Felipe, Julio, Carlos, un placer poder compartir este podcast con ustedes. Y un tema no es polémico, pero el comparar siempre es difícil, ¿no? Porque uno se logra identificar, porque hemos vivido los dos procesos con los jugadores, con alguna idea, y creo que esa selección de Francia 98, para empezar mi primer comentario, le faltó el último toque en ese partido con Chile, pero creo que hubo un par de partidos en Lima que esa selección pudo ganar, que es el partido contra Argentina, me parece que lo domina casi de principio a fin, lo he podido ver y estuve ese día en el estadio, y el partido con Ecuador, donde ese penal, la guinada, cambia un poco, ahí perdemos dos partidos que básicamente lo teníamos prácticamente ganado por lo que propuso Perú. La selección del 2018 tiene justamente lo que le faltó a la anterior, ese resultado que lo clasifica al Mundial después de 36 años, y tiene partidos memorables como el partido en Defensores del Chaco que le ganamos a Paraguay, tiene el partido ante Ecuador, y después podríamos, una vez que ustedes opinen, entrar a las similitudes. Primero les podría decir que lo dirigen dos técnicos que tienen un feeling, un carisma, una llegada especial, una empatía importante con el plantel, ¿no? Que es Ricardo Gareca con esta selección que le tiene mucha admiración, mucha credibilidad, y lo mismo era Juan Carlos Oblitas con esa selección de Francia 98. Después podemos entrar a los dos sistemas. Me parece que uno utilizó más el 1-4-4-2 y la de Ricardo Gareca sí definitivamente afirmó el 1-4-2-3-1. Julito de Feudis, muy buenas tardes, compañero, ahí de Estados Unidos. Ahí también nos acompaña, como siempre, Carlos Bolívar. Compañeros, buenas tardes. ¿Cómo está, Felipe? Un saludo cordial para el profe Víctor Rivera. La verdad que es un honor tenerlo en el podcast. Su capacidad de análisis y todo su conocimiento va a sumar mucho para el debate de hoy. Un tema muy interesante. Un abrazo también para mi amigo Carlito Bolívar. Ya sabe que le tengo mucho aprecio. Muy interesante el tema que propone. Siempre son temas no necesariamente polémicos, pero sí con mucha capacidad de análisis. Si me tengo que quedar, y para hacer corta mi introducción, con uno de los dos equipos, siendo las dos mejores selecciones peruanas que hemos visto en los últimos años, no solamente porque uno estuvo a goles de clasificar a un mundial y el otro sí lo hizo, sino también por juego y por el equipo que formaron tanto Oblitas como Gareca, me voy a terminar inclinando por el de Ricardo Gareca, por el del 2018, porque en los momentos importantes, en los momentos cúspides, el equipo respondió. Fue a Quito y ganó, fue a Argentina y sacó un empate, sumamos en Argentina después de mucho tiempo, y porque tuvo una duración mayor en el tiempo precisamente porque clasificó a la Copa del Mundo. Y todavía creo que el equipo logró 17 partidos, casi 17 partidos invicto. Entonces yo creo que este equipo llegó a un pico de rendimiento más alto que el del equipo de Oblitas porque tuvo más tiempo. Pero si habría que comparar solamente las eliminatorias, que sería lo más justo, igual me quedo con el de Ricardo Gareca porque logró el objetivo y porque en los momentos calientes el equipo respondió con ese 4-2-3-1 de Gareca, un equipo bien paradito, sólido, difícil de entrarle, competitivo en cualquier campo. Y quizás el de Francia 98, pese a que tuvo pasajes importantes, nos queda pues el sinsabor de la goleada 4-0 en Chile, y eso termina siendo factor para
uno quizás termina inclinándose por el de Ricardo Gareca. De cualquier manera, hay muchas cosas para analizar. Quiero decir brevemente que los dos fueron de menos a más, los dos sumaron 3 puntos nada más en las primeras 4 fechas, y después fueron de menos a más, llegando a un pico de rendimiento, incluso el de Juan Carlos Oblita siendo invicto como local sin perder un solo partido en el Estadio Nacional. Pero bueno, da mucho para el análisis y vamos a seguramente intercambiar opiniones. Amigo Carlos Bolívar, buenas tardes. Hola Felipe, profe, un gusto saludarlo, gusto conversar con usted. Hemos tenido una larga charla en el previo, su conocimiento es vasto, su experiencia es vasta, nos va a servir mucho para nosotros y para la audiencia de este quinto capítulo de Charla Táctica. Un fuerte abrazo, profe. Julito, un abrazo, maestro, como siempre a la distancia. Nada, para no hacerla muy larga, compartimos el tema de la elección por el equipo que clasificó al Mundial, no por el resultado, porque sería muy fácil decir uno llegó, otro no llegó, solamente como un factor de decisión. Creo que el tema pasa por muchos factores, la mentalidad que le inyectó Ricardo Gareca a este equipo, la suerte que nos acompañó luego de que a Perú le pasaron cosas que nunca le pasaban a Perú, siempre nos pasaban las cosas al revés, el gol fallado por Justiniano, los puntos que ganamos en mesa, se dieron muchas cosas que Venezuela le gana a Paraguay en Asunción, por ejemplo, ganar en Quito, ganar en la mano de Ospina, ganar en Asunción. Si bien es cierto, el equipo de Oblitas también tuvo resultados importantes, ganó en Barranquilla, empató en La Paz, pero me parece que este equipo de Ricardo Gareca tiene mucha similitud, como decía el profe, con el equipo del 97, pero tiene algo más. Tiene eso que tienen los equipos que consiguen cosas. O sea, tiene una mística, tiene hambre también, porque el profe nos decía en el off que el equipo del 97 también tenía hambre, pero tenía elementos distractores que luego lo vamos a ir conversando. En resumen, para cerrar la introducción, me quedo con el equipo de de Rusia 2018, aunque en el 1-1 que hicimos, Julio, en la semana, el score era muy cerrado, ¿no? Era entre hombre por hombre, era de 6-5, 5-6, pero sí, el equipo de Rusia 2018 saca una diferencia por muchos más factores que el de Francia 98. A ver, compañeros, y quiero empezar ahí la ronda de conversación con el profe Víctor Rivera. Profe, me parece que ese equipo del 98, y lo conversábamos también, sobre todo uno se queda con ese partido que no nos tocó ganar, pero yo creo que fue un vendaval Perú, ¿eh? Mereció golear por 3, 4 goles. Creo que Burgos fue la gran figura de esa fecha en el partido frente a Argentina, jugó bastante bien. Ese partido, me quedo con la dinámica de ese partido. La dinámica de juego. Yo no le he visto a Gareca, si bien es cierto ha logrado resultados importantes, pero no le he visto, no le he terminado de ver un excelente juego, salvo algún partido contra Croacia en la preparación con el Mundial, en las semifinales contra Chile, que ojo, ese partido Galese fue figura, pero no le vi esa superioridad en el juego, en la parte ofensiva, profe, y lo comentamos en los últimos días, ¿no? De repente también puede ser un tema que a todos nosotros, a los 4 involucrados en este conversatorio, nos agarró mucho más jóvenes eliminatoria, ¿no? Vives de otra manera esos partidos, profe. ¿Qué piensa usted? Yo me quedo, obviamente, en tema de juego, me quedo mucho más con el equipo de Juan Carlos Oblitas. El análisis es interesante porque vamos entrando a algunos partidos que mostraron lo que quería ese equipo de Juan Carlos Oblitas como funcionamiento. Pienso, analizando, estaba en un gran momento Ñol Solano, la manera como él llegaba, la forma como él cruzaba el balón, la técnica que él tenía es diferente al ímpetu que tiene Advíncula. Si vamos a entrar a un primer análisis de un equipo que proponía y Solano le daba tal vez esa diferencia más el plus de la pelota parada. Ahí hay una situación diferente en cuanto al ataque. Y Percy Olivares, si bien es cierto, no es de pie izquierdo, que sí es de perfil izquierdo Trauco, Percy pasaba mucho al ataque y genera en varios partidos de local, y porque vamos a analizar primero lo de local, mucho pasaje donde él le da mucha profundidad al ataque por el lado izquierdo. Chorri coordinaba muy bien con él, pero sí hay una dificultad para centrar, porque él tiene que girar y casi la mayoría de centros lo metía con el pie derecho, con el efecto, buscando el cabecear o desviar la pelota a Maestri, ¿no? Entonces, ahí, y Trauco es un jugador más, tácticamente se regula más, si vale el término, ¿no? Él es gradual, hay jugadas que pasa 3/4 de cancha, hay jugadas que a veces llega a la línea de fondo, pero tiene, en diferencia a Percy,
la facilidad de cruzar un balón al punto de penal o al pecho de Paolo Guerrero, ¿no? En este caso era una manera de buscar. Sí, pienso que en la elaboración ese Perú de Francia 98 era más generoso en cuanto a buscar más conexiones, ¿no? Se ve, si bien es cierto, Pablo Segarra no hace un partido espléndido contra Argentina, el Chorri de esa eliminatoria es un Chorri que a este equipo del 2018 le hubiese dado ese esplendor, ese brillo que dio Chorri en esa eliminatoria. Chorri y Palacio estuvo espectacular, anota unos goles, hace jugar al equipo. Jairo también, con su juego de media Jairo, una distancia. eliminatoria fantástica, Jairo, ¿eh? Sí, la verdad. Y un Maestri que metía miedo, en un delantero fuerte, alto, que tenía buena presencia entre los centrales, los respetaban. Y yo me quedo con esa Argentina sometido con las figuras que tenía el Mono Burgos espectacular, Zanetti, el Burrito Ortega, Bacedas, en fin, puros jugadores de nivel A1 que brillaron en Europa. Pero sí, un Perú que sometía. Y el equipo de Ricardo Gareca, para no extenderme tanto, es un equipo más táctico, más de elaboración, donde los movimientos son más coordinados, sube un lateral, queda el otro, Tapia sabe cuándo sostener, Yotun sabe cuándo llegar detrás de la jugada, Cristian Cueva va detrás de siempre el delantero, y de un Paolo Guerrero me parece que es espléndido, uno de los mejores delanteros de la actualidad y del mundo, y no sé qué hubiese pasado con un Paolo Guerrero en esa eliminatoria también de Francia 98. Esa es mi primera opinión. Un Chorri en este equipo y un Paolo Guerrero Un Paolo. en Francia 98. ¿Cuánto, Julio, ahora, sobre el tema del juego, con cierta similitud de los equipos, ¿no? Pero sí tiene esa pizca de suerte este equipo de Gareca, ¿no? Por diversas situaciones que lo comentaba Carlos también. ¿Eso cuánto influye? ¿Cuánto influye que en la palabra fracaso? Porque durante la semana lanzamos la encuesta y muchas personas decían, ¿no?, que la selección de Francia 98 fracasó. Yo creo que no fracasó, no llegó al objetivo, que es otra cosa, pero ¿cuánto te cuesta que no entre una pelota al arco para lograr los objetivos o no? Sí, concuerdo con el análisis del profe Rivera. Quizás el equipo del 98 era un equipo más técnico y el 2018 un equipo más táctico. Y quizás para clasificar a un mundial necesitas quizás priorizar un poco la parte táctica de serte sólido defensivamente, ¿no? Y tener adelante esa pegada, ese puntillazo final que lo logramos en muchos partidos con Paolo Guerrero. Y quizás el equipo de Juan Carlos Solitas le careció en algunos partidos de contundencia, como fue el 0-0 que mencionan con Argentina, un partido que dominamos largamente y mucho más aún después de la expulsión de Balbo, cuando Argentina se queda con 10. Creo que en el segundo tiempo el dominio de Perú es absoluto y mereció ganar ese partido. Con Colombia también se generó varias situaciones de gol, fue un partido que terminó 1-1 contra una Colombia que era un súper equipo que tenía el Valderrama, Asprilla, Rincón, era un equipazo, y sin embargo Perú, que venía de una eliminatoria, la anterior, pobrísima, de un punto, terminó siendo un equipo competitivo a raíz del trabajo de años que hizo Juan Carlos Oblitas en el Sporting Cristal, como decíamos hace un momento, la base que logra, y que finalmente con Sergio Marcarián termina llegando a una final de Copa Libertadores. Él la lleva a la eliminatoria, la lleva a la selección con algunos injertos, con el Puma Carranza en el medio, Chemo al comienzo que después renuncia, Reynoso que vino de México, y después casi todo era Cristal, Solano de Cristal, Percio Olivares estuvo muchos años en Cristal, el Chorri, Pablo Segarra, Jorge Soto, Yuliño, Fabio Maestri, Valerio, que era un súper arquero, era la base de años de Cristal. Entonces, lógicamente era un gran equipo, pero que se movía mucho en torno a lo que podía ser Roberto Palacios, ¿no? De un momento fantástico en esa eliminatoria, con una movilidad, con una rapidez, con una capacidad el profe no me dejará mentir cómo manejaba ambos perfiles, ¿no? Podía pegarle de izquierda, de derecha, encarar para un lado, para el otro, y después se fueron sumando algunas otras opciones. Yuliño quizás no tuvo el rendimiento de la selección que sí tuvo en el Sporting Cristal. Si hubiéramos visto a un Yuliño del nivel del equipo que llega a la final de la Copa Libertadores, quizás hubiéramos visto a Perú con más alternativas en ataque, pero de cualquier manera también estaba, como decía Norberto Solano, lateral derecho, que pasó ese año a Boca en el 97, en un gran nivel también en esa banda. Entonces, lógicamente, cada selección tenía sus fortalezas y sus debilidades. Sin embargo, la de Juan Carlos Oblitas, lo que a mí me da la impresión es que cuando llegó el momento de volver a una Copa del Mundo después de 16 años en ese momento, pasó la factura un poquito el peso, la presión de quizás no decir que solamente
la capacidad técnica de los jugadores nos podía llevar a un mundial, sino que había que tener un equipo que pueda ser competitivo en cualquier campo, algo que sí logró Ricardo Gareca en los momentos cruciales de la eliminatoria, ¿no? Si bien allá en Argentina, cuando empatamos 0-0 y Galese fue figura, quizás Argentina mereció ganar el partido, hay que ser sincero, pero tuvimos la capacidad del equipo que mostró carácter, que peleó en todos los momentos del partido, y cuando tuvo que aparecer Pedro Galese, apareció, y cuando no apareció Galese, apareció la pierna salvadora de Miguel Trauco, o la de Alberto Rodríguez, o la de Miguel Araujo, y el equipo se plantó en una cancha histórica ante un rival superior, puso el pecho y logró sacar un punto que fue vital para clasificar a un mundial. Y eso quizás no lo vimos con Juan Carlos en el 98, pese a que yo respeto mucho ese equipo, porque fue formado de años, pero que en ese momento importante no pudo responder. Hay que ganar en Barranquilla, ¿no? Hay que ganar en Barranquilla, hay que sacar un empate en La Paz, que son resultados que no consiguió el equipo de Ricardo Gareca. Es una eliminatoria, la del 98, donde también nos toca quedar quintos, ¿no? De una similitud bastante parecida. Ojo que en esa eliminatoria no participó Brasil, ¿no? Que sí, Gareca sufrió mucho en los dos partidos de eliminatoria contra Brasil, pero ciertas similitudes de ambos equipos, Carlos, pero sí con esa pizca de suerte pues, que comentábamos hace un momento, y también con la efectividad que tiene un delantero fantástico como Paolo Guerrero, ¿no? Oh, y aparte del hecho de que, bueno, en el año 97, la mochila que tenía esa selección era mucho menos pesada que la que cargó el equipo de Rusia 2018. El equipo de Juan Carlos Oblitas cargaba de por sí, bueno, 15 años de frustraciones, 16 años de frustraciones, pero hasta ahí, no he tenido resultados, digamos, que sean un lastre muy importante para esas elecciones. Esta selección de Ricardo Gareca cargaba el lastre del 4-0 de Santiago, que hasta ahora nos duele y nos va a seguir doliendo mientras no tengamos una revancha del tamaño similar. Esta selección de Gareca cargaba casi 40 años sin mundiales. Y tú mencionabas, Felipe, el tema de Barranquilla, el tema de La Paz. Mencionamos el tema de Asunción y el tema de Quito. Hay que ganar ahí. Hay que ganar ahí. Hay que empatar en Buenos Aires. Sí, pero Por más que el equipo de... es la peor selección ecuatoriana y la paraguaya de la historia, puede ser. Lo que quieras, pero hay que Una ganar. selección paraguaya y ecuatoriana de bajísimo nivel. Hay que ganar. Hay que ganar. Hay que hacerlo. A un equipo como Perú le cuesta ganar en todos lados. Le cuesta ganar así le pongas a 11 maletas delante. Hay que ganar. Hay que hacerlo. Y el tema de Perú, históricamente no ha pasado por la capacidad con los pies. El tema de Perú, y el profe Chino Rivera no me dejará mentir, ha pasado por la cabeza, por lo extra futbolístico. Y esta selección de Ricardo Gareca ha sabido superponer sus deficiencias con los pies a tener una fortaleza mental mucho más importante que las anteriores. Han habido, como dice el profe, distracciones, han habido muchas cosas en el entorno, pero lo que ha hecho Ricardo Gareca y su grupo es aislar justamente, y bueno, Ricardo Gareca ha sabido sacarle provecho a la experiencia de Juan Carlos Oblitas. Imaginamos que Oblitas no quiso volver a repetir lo que le pasó en el 97 con los errores aprendidos, los ha puesto en práctica para que no le ocurran estos a Ricardo Gareca y a su grupo. Y es en parte lo que ocurrió en Rusia, o sea, el hecho de haber llegado a Rusia, una revancha para Juan Carlos Oblitas, que no pudo tomarla siendo haber sido entrenador de fútbol. Ahora, en el 1-1 podemos empezar a ver posición por posición, y claro que van a haber actuaciones superiores e inferiores, pero creo que el plus entre uno y otro está en lo mental. Eso que tuvo Oblitas, que le dio a Gareca, y que de repente, no lo sé, Pepe Aramburu, que en paz descanse, no se lo pudo dar a Juan Carlos Oblitas. De repente es eso, posiblemente, no lo sabemos. Solamente los que estuvieron en ese proceso y en este podrán decir las diferencias entre uno y otro, ¿no? Yo no quiero ser, digamos, incisivo en el tema, pero yo creo que es, y se lo quiero trasladarle la pregunta al profe, porque esto no quiere decir que nosotros dejemos de reconocer el gran trabajo que ha hecho Ricardo Gareca en la selección peruana, ¿no? Y para mí no depende el buen trabajo de Gareca de la clasificación nada más. Pero esos 3 puntos de La Paz, haciendo las cuentas, sin esos 3 puntos, señores, hago mi cuenta, acá estoy con mi calculadora, sin esos 3 puntos quedábamos en la habitual posición 7º, 8º lugar que siempre nos ha correspondido en Sudamérica. Por eso yo digo, en un partido donde el desarrollo del partido nos fue mal, donde sí merecimos perder, profe, es cierto,
perdieron bien los puntos de la selección boliviana, pero digamos no era lo que más merecíamos en la parte deportiva, ¿no? Ustedes están haciendo un análisis bastante importante, refrescando detalles, ¿no?, de cada una de las selecciones. Pero lo importante es poder de una situación, ¿cómo se puede decir? Una situación atípica, sacarle el lado positivo de tener cabeza, porque una vez que tú por ahí encuentras esos puntos, tenías que ganar lo que venía. Entonces, yo me quedo con la mentalidad de esta selección que clasifica a Rusia porque supo superar momentos adversos, momentos donde la situación se le complicó y momentos donde un poco el destino, la suerte o qué sé yo, jugó a favor nuestra. Entonces, supieron aprovechar los momentos. Eso se trata del fútbol, me parece, ¿no? El fútbol es de un estado de ánimo. Cada partido salieron convencidos a tratar de lograr el objetivo. Yo creo que las dos. Pero en este momento creo que Carlos ha hecho un análisis que me ha dejado pensando. El tema de que Ricardo Gareca ha estado con Oblitas, un entrenador que pasa a ser un gerente, pero que también es una conexión directa de una vivencia en todo un proceso, una eliminatoria, detalles más, detalles menos, viajes, planteamientos, etcétera. Y la diferencia de que el señor Aramburu, un gran dirigente, no ha sido un entrenador, no podían haber hablado de otros temas quizás. Eso puede potenciar un poco, no sabemos la interna, pero es un bonito tema a valorar. Yo como técnico, definitivamente si tengo la asesoría de un ex técnico, puedo sacar otro tipo de conclusiones. Me parece que ese es un punto interesante en este podcast para los que nos están oyendo, de analizar. Creo que eso potencia a un entrenador de fútbol. Experiencia por eso quedaba muy convencido de una charla de entrenadores de Pacho Maturana en una conferencia. Decía, a un entrenador solo lo va a comprender el día que una persona sea entrenador. Entonces, hay diferentes puntos de vista desde la visión de un entrenador. Entonces, me quedo con la mentalidad y cómo pudo Perú aprovechar los momentos en esta clasificación a Rusia 2018. Y si hablamos, Julio, Carlos, de mentalidad, este equipo de Juan Carlos Oblitas, volteándole un partido, yo creo que uno de los partidos que más hemos celebrado, creo que los 4 acá presentes, es esa volteada de partido del 97 frente a Uruguay. Yo creo que con ese golazo de Chorri del empate y el gol de Carpi, yo creo que ese gol ha sido, no sé si más gritado que los goles frente a Nueva Zelanda, ojo. Miren lo que les estoy diciendo. Era otro rival, otra situación de partido. Yo lo grité más, por ejemplo. No sé ustedes, compañeros. Gran remontada aquella noche, fue uno de los goles que más he gritado en mi vida, aquel del Chorri. Pero sí, definitivamente ese fue un partido que lo vi esta semana. Un primer tiempo pobre de Perú, realmente generamos poco en el arco de Siboldi, que fue el arquero esa noche, pero un segundo tiempo donde Perú mejora con un buen cambio de Juan Carlos, que fue el ingreso de Jorge Soto, que pasaba por un gran momento llegando a la final de la Copa Libertadores, por Pablo Segarra, ¿no? Que Pablo Segarra lamentablemente no completó una buena eliminatoria con Juan Carlos Oblitas con la selección. Entonces ese cambio favoreció mucho a Perú, el equipo entró en otra dinámica de juego y apareció Chorri con un golazo y el segundo, si recuerdan bien, fue la típica jugada que hacía el Sporting Cristal, ¿no? El saque largo de Valerio, la peinada de Flavio, la aparición del Chorri y ahí entró bien Carti para añadir la pelota para el 2-1, ¿no? Era una jugada, marca registrada de Sporting Cristal que se llevó a la selección. Es más, si ustedes recuerdan cuando en Perú movía el balón desde el centro en el inicio del partido, en los segundos tiempos, la pelota iba para atrás para buscar el saque largo de Valerio y la peinada de Flavio, ¿no? Para que aparezca Yuliño o el Chorri, una jugada que alguna satisfacción le dio a la selección, más todavía al Sporting Cristal, ¿no? Pero quería mencionar algo con el tema de los puntos que nos dieron y que fueron determinantes para clasificar, eso es indudable. Pero así como le dieron 3 puntos a Perú, le dieron 2 a Chile. Y la diferencia quizás no son de 3 puntos, sino solamente de 1, que al final fue importante para la clasificación, pero fue un reclamo que pidió el mismo Chile, o sea que ni siquiera Perú es que lo haya buscado, sino que se encontró después favorecido por esa situación, pero después tuvo que ir donde tuvo que ir y sacar los puntos que tuvo que sacar. Así que esa parte me parece definitivamente muy importante, ¿no? El tema de los pequeños detalles, ¿no? que terminaron jugando a favor de la selección del 2018 que mencionaba Carlos en un principio, totalmente de acuerdo, ¿no? Cosas que antes no pasaban. Es increíble que el gol que se falla Raúl Justineno Monumental
Es increíble cómo no entra esa pelota. La mano que mete Ospina no se ve en un partido de fútbol profesional cuando la jugada es de tiro libre indirecto. O sea, cayó en una confusión el propio arquero colombiano que es difícil de creer que estas cosas ocurran. Pero todos esos factores terminaron con la clasificación, influyendo en la clasificación a Perú. Pero vuelvo y repito, como equipo, como un conjunto, tácticamente, como solidez, el del 2010, me quedo con el del 2018, reconociendo grandes jugadores en el 98. Solana, pierna derecha maravillosa, la movilidad del Chorri, su pegada de afuera, el juego aéreo de Flavio, las trepadas de Percio Olivares, el Pulpo Jayo en el medio comiéndose la cancha, Valerio en el arco. Si vamos al plan individual uno por uno, es muy parejo, pero finalmente un todo, un conjunto termina haciendo la diferencia. Y para terminar este comentario, y lo dijimos en el off, el momento muy importante de Ricardo Gareca, cuando decide que las concentraciones se hagan una vez que los jugadores bajen del avión, directo a la Videna a concentrar, para que estén alejados de las distracciones, de todas esas cosas que le gusta al ser humano en general, pero el jugador tiene que ser profesional. Y Ricardo Gareca advirtió esos errores, dejó de convocar a algunos jugadores, porque todos sabemos que no llamó más a Vargas, no llamó más a Claudio Pizarro, el equipo se unió más, concentró desde un principio y los resultados están ahí a la vista. Carlos, ¿cómo cambia todo en un tiempo, en 45 minutos, ¿no? Porque nosotros la pasábamos mal con Venezuela, ¿no? En un partido donde creo que ahí empieza claro. el también futbolístico de Ricardo Gareca. Un partido donde no estábamos bien, Víctor, Julio, Carlos, y ese cambio también en ese partido, a partir de ahí yo creo que mejora mucho Perú, ¿no? Sí, claro, o sea, es darle la confianza, y eso yo lo comentábamos en la previa de la transmisión, darle confianza a jugadores que a mi parecer tenían ese deseo, esa hambre de gloria que no tenían otros. O sea, sin decir que eran buenos o malos jugadores, era un tema de capacidad mental, más que futbolística, porque nadie quiere desdeñar la capacidad de Claudio Pizarro, de Jefferson Farfán en su momento, que son los dos que salen cambiados por Raúl Ruiz Díaz y por Edison Flores, pero es un tema de voluntades, es un tema de querer comerse al mundo, llevárselo por delante. Yo comentábamos en el transcurso de la semana cuando preparábamos este programa que es importante en cada proceso eliminatorio los partidos en Lima con Uruguay. Son los partidos bisagra. Fue en el 97, fue en el 2002, fue en el 2014 con el triunfo de Uruguay aquí en Lima, que lo lleva prácticamente al Mundial, fue en el 2018. Entonces, esos partidos con Uruguay específicamente creo que son los partidos que cambian la suerte de uno o de otro equipo. Y bueno, dándote un poco la derecha, Felipe, en tu apoyo hacia el equipo del 97, quizás si ese equipo hubiera clasificado, hubiera tenido una mayor virtud, porque la competencia en ese entonces era mucho mayor. Tenías a Ecuador con Alex Aguinaga, tenías a Colombia con el Pibe Valderrama y una selección que era un ballet, tenías a Chile con la dupla Sasá, tenías a Argentina que era la base del River Plate 96, campeón de Copa Libertadores. Entonces, tenías un mayor nivel de competencia entre 4, 5, 6 selecciones. En el caso de Rusia 2018 era un nivel mucho más parejo, no había tanta diferencia, salvo Brasil, que fue una exhibición verlo, como aquí en Lima lo vimos que nos dio un baile. Después, en todos los demás casos, un tema mucho más parejo, y era más quién planteaba mejor los equipos o los encuentros a través de la cabeza. Y creo que sí, pues regresando a tu propuesta de comentario, el partido con Venezuela es un quiebre. La Copa América Centenario fue un quiebre. Gareca tuvo más margen de prueba, más prueba-error que Juan Carlos Oblitas de repente. Pero al otro lado, el equipo Oblitas venía rodado de 3, 4, 5 años jugando juntos en el torneo local, con uno que otro injerto, pero era un equipo que ya se venía conociendo muchos más años y tenía mucho más experiencia. Entonces, si quieres ver el lado de experiencia contra el lado de juventud, ahí tienes un punto de comparación para ver una u otra selección. Lamentablemente vamos a caer en el tema del resultado, el tema del hombre por hombre, pero hay que hacerlo para poder comparar una que otra campaña, ¿no? Y Víctor, cuando uno es entrenador como tú y manejas este tipo de situaciones con tanta presión, en ese medio tiempo,
contra Venezuela, en ese donde es un punto de quiebre para la selección peruana, Ricardo Gareca, tú te pones en los zapatos de Gareca, ¿qué crees que haya podido hacer el profe? Y de ahí la satisfacción porque los cambios le salen bien y logramos un resultado que a partir de ahí te lleva al Mundial. Sí, es un momento complicado donde el técnico trata de encontrar muchas soluciones en un mar de dificultades, la lectura del partido, la posibilidad del cambio, el análisis línea por línea, ver el lado débil por donde está siendo superado. Pero sí, efectivamente, me parece que ahí se escribe la historia de esa clasificación, porque es un partido clave que parecía que se nos iba de las manos y la entrada de Oreja Flores es determinante, ¿no? En los pocos minutos que pisa el campo de juego es determinante en su actuación, en los goles, influye en el juego y me parece que es un punto a analizar esos 15 minutos que tiene el técnico, que no son 15, ¿no? Acuérdate que hay un camino al vestuario, no hay una privacidad al comienzo porque el equipo médico está atendiendo los jugadores. Hay 3 minutos claves donde el técnico tiene que tener la palabra precisa de lo que está ocurriendo, darle solución y motivar también al equipo a una reacción. Eso es muy importante compartirlo desde lo que es el vestuario, ¿no? Que eso es algo muy íntimo. Otro de los puntos también para que se compara son mucho de los dos arqueros. Creo que ambas selecciones creo que tienen dos arquerazos en diferente edad, es cierto, pero que también con una diferencia en el juego. Uno con un juego de pies extraordinario como Valerio, y lo de Galese que, digamos, no es tan dotado con el juego con los pies. Eso también cómo cambia el juego, sobre todo con un técnico como Gareca que le gusta mucho el juego elaborado. Sí, antes de entrar al tema de los arqueros, Felipe, permítame acotar algo. No es fácil sacar a jugadores consagrados como Jefferson Farfán y Claudio Pizarro y que ingresen jugadores que estaban apareciendo en la selección como Ruiz Díaz y como la Oreja Flores, ¿ah? No habrá sido una decisión fácil, pero fue una buena decisión de Ricardo Gareca en ese momento porque a partir de ahí cambia Perú. Es cierto que Jefferson estaba algo sentido y lo apuran para jugar ese partido y después vuelve en el tramo final de la eliminatoria y nos da una buena mano. Pero sacar jugadores consagrados para meter a dos chicos y te levanten el partido fue difícil seguramente para Ricardo, pero le funcionó y le funcionó muy bien y a partir de ahí él toma la decisión de armar su equipo sin estos dos jugadores que menciono, sin el Loco Vargas tampoco, no lo llama más, y el equipo se termina de formar en la Copa América Centenario, donde explota Cristian Cueva, donde explota el Oreja Flores, donde ya toma una confianza en la selección y comienza a jugar un papel muy importante. Entonces, esa Copa América Centenario, donde Perú queda eliminado en la segunda fase por Colombia en penales, yo creo que ese tiempo de trabajo juntos le permitió a Gareca armar su equipo. Y tal es así, ustedes lo habrán escuchado en alguna entrevista de Juan Carlos Oblitas, que Ricardo Gareca un día va a la oficina de Juan Carlos y le dice: Juan Carlos, te quiero metido, te quiero concentrado porque vamos a clasificar, vamos a clasificar. O sea, el mismo Gareca estaba convencido de que la clasificación era posible y esa convicción se la transmitió a los jugadores. E hizo al equipo, a los futbolistas competitivos y mentalmente capacitados de saber que podíamos llegar al Mundial. Entonces también vimos al equipo con otra actitud a partir de esa convivencia, de ese tiempo juntos, en ese lapso que fue la preparación del equipo para la Copa América Centenario. Y en el tema de los arqueros, esto lo conversamos la semana pasada, yo tengo una debilidad futbolística con Julio César Valerio, le tengo una gran admiración, ya dijimos que no se formó, pero tuvo pasajes importantes en su carrera con el Loco Gatti, con Ubaldo Fillol, el mismo Valerio reconoció que aprendió de Chilaver, pese a que es un arquero menor que él, así que era un arquero muy completo. Mientras Galés es un arquero, para mí todavía, no con el manejo de área que tenía Valerio, pero sí un arquerazo con unos reflejos bajo palos, pero sin el dominio de área ni el manejo de los pies y de los tiempos que sí tenía Valerio. Eso tiene que ver también por los años y la experiencia en el fútbol, que creo que la del viejo Valerio era superior, ¿no? Ahora, a ver, Galese ya tiene dos Copas América, segundo, ¿no? O sea que ya hay que exigirle a partir de ahora a Galese ya 30 tiene años. 30, creo que esté en la madurez plena, amigo Carlos. Sí, o sea, en el hombre por hombre está 5-5, 6-5, muy pegado. Hay que ver también el tema del sistema defensivo, ¿no? O sea, el sistema defensivo de aquel equipo de Francia 98 era prácticamente el mismo, porque era la base del Sporting Cristal, Valerio, Pepe Soto
y Juan Reynoso, que era, bueno, el repatriado, digamos, pero era Solano por la derecha, era Olivares, que se conocía con el equipo de Juan Carlos Oblitas, Cayo, y de medio campo para adelante, Cayo, que era, bueno, eran jugadores prácticamente del torneo local, era un equipo que tenía menos roce a nivel internacional que el equipo de Gareca, que ya lo agarra otro roce, otro cuajado, digamos, de jugadores que vienen jugando afuera. Ahora bien, a ver, decía el profe en el inicio de su comentario, ¿no? ¿Qué hubiera sido del equipo de Francia 98 con un Paolo Guerrero? O con uno o dos delanteros de otra trayectoria, de otro nivel, de otra categoría. Porque no vamos a negar la categoría de Chorrillano Palacios comparada con la de Cristian Cueva, por ejemplo. Hay una larga diferencia, sin menospreciar, el mejor momento creo pero que lo... nos faltó, en el equipo del 98 nos faltó punch. El punch que sí tuvo este equipo de Ricardo Gareca en la eliminatoria, porque el Mundial es otra historia. Pero en el contexto del torneo sudamericano, me parece que ese punch que tuvo el equipo de Gareca no lo tuvo el de Juan Carlos Oblitas a ese mismo nivel. Tuvo juego, tuvo un equipo con una mayor virtuosidad, digamos, en el juego, con mejor pie en muchos de sus integrantes, pero no tuvo pues ese tramo final que sí tenía, por ejemplo, Chile, ¿no? Que fue el que nos terminó sacando del Mundial por Claro. diferencia de gol. Y recordando que este equipo de Oblitas también no hay que ponerle todas las flores, también empieza la eliminatoria cayendo goleado en Guayaquil, ¿no? En un partido donde empieza la eliminatoria jugando con línea de tres, Sí. recordemos bien ese partido donde no nos va nada bien, y termina la eliminatoria prácticamente, el penúltimo partido también cae goleado, salvo que el último sí le ganamos acá a Paraguay, pero ya prácticamente con la eliminación en mano, ¿no? Entonces es un equipo como que empieza siendo goleado y prácticamente no termina de la mejor manera las eliminatorias, ¿no? Profe. Profe. Sí, yo pienso que en todas las campañas hay esos altibajos, es verdad. Yo estoy siguiendo con mucha atención la conversación que estamos entablando los tres, en los planteamientos que hace Felipe, los análisis que vamos haciendo cada uno de Carlos, Julio, con respecto a la selección, y cada vez se va encontrando cosas interesantes, ¿no? Que por ahí uno dejó en algún momento de pensar. Yo considero que las dos selecciones tienen muchas virtudes de destacar, y una de ellas es que hemos tenido individualmente buenos jugadores, tenemos buenos jugadores en ambas, y la diferencia que nos tiene que dejar como lección para las futuras generaciones y para los siguientes procesos, tal vez no el que viene, sino este podcast va a quedar para la posteridad, así que tengo esa fe, es la unión, es el clima, ¿no? Es el ambiente. La del 98, a pesar de todo, naufragó en un clima medio hostil, medio enrarecido, por más que hubo esos triunfos que fueron muy emotivos, como ese gol de Chorri a Siboldi a Uruguay esa noche, pero siempre le estábamos buscando algún problema extradeportivo, y en esta selección el clima fue favorable, aparecieron los verdaderos hinchas, las cosas que por ahí extradeportivas, hasta los mismos programas de espectáculo no los tocaban, no los mencionaban, entonces todo fue favorable para que el jugador se desarrolle y pueda tener una buena respuesta. Creo que eso es importante, la unión, donde no solamente juega el equipo, juega todo el entorno, y los estadios como estaban, todo el mundo me pareció, hace años era una situación que yo cada vez que salía al extranjero veía en otros países salen con la camiseta de su país, sea Colombia, sea Venezuela, Bolivia, donde yo, Brasil, Argentina, ni que hablar, pero no veía gente con la camiseta de Perú. En estas Identidad. clasificatorias para Rusia, qué emoción, te lo juro, cuando me pasaba en un semáforo, me estacionaba y veía a 3, 4 niños con el pueblo de Perú, alguien que vendía, o un señor que cruzaba con su jean y su camiseta de Perú. Dije, al fin se logró esa identidad que muchas veces nos faltó. Disculpen que me salga un poquito del fondo táctico, pero creo que eso es importante, el clima, ¿no? Todos jugamos una clasificación a un mundial. Con eso me quedo un poquito también. Sí. Sí, es cierto, la parte del contagio con el público, el tema emotivo, el tema que viven los hinchas, aparte que, a ver, seamos sinceros, a todos los que estamos inmiscuidos en el tema del deporte y el fútbol, nos conviene que le vaya bien a la selección. Una cosa es que te guste un partido, un planteamiento o no de Ricardo Gareca, pero a todos nos conviene que le vaya bien a Perú, a todos nos conviene que gane
a Perú y con lo que viene y las competencias que se van a venir en un futuro, le vamos a desear la mejor de las suertes y el mejor de los éxitos al equipo de Ricardo Gareca. Cuando hay algo que no nos guste, lo comentaremos, pero siempre con el respeto que se tiene que tener en este tipo de análisis y comentarios. Compañeros, veo que me están ganando 3-1, porque veo que ustedes se han quedado con el equipo de Ricardo Gareca. Yo me quedo ahí con el... pero me El parece... profe no ha dicho, el profe Chino Rivera no ha dicho todavía cuál de los dos. Ha analizado ambos. Claro. Estoy esperando dar el toque final para dar mi comentario. Ajá. Cada final, Carlos, verdad, hay datos que uno se le van pasando, ¿no? Porque yo en ese proceso de Francia 98, nosotros estábamos con Titín Drago en la selección sub-17, todo el año 96 y un cachito del año 97. Entonces veíamos la semana de trabajo, las convocatorias, ¿no? Ese Titín se ponía a hablar con Juan Carlos y por ahí uno podía tener la suerte de escuchar un poco. Y tuve la suerte de estar en este proceso de Ricardo Gareca. Yo empiezo todo el 2015 con 2014 con la selección y 2015 que empieza Ricardo en una gran parte. Yo estoy en la sub-20, en la sub-18 y hago de sparring con muchos jugadores. Pude conversar también con ambos, con Ricardo en su momento y con Juan Carlos también en aquella eliminatoria para Francia 98. Y hay características muy similares, ¿no? La convicción, la fe, la llegada, la manera de ver el fútbol, darle confianza a los jugadores, tratar de ser muy directos, muy sencillos en su prédica para que el jugador comprenda más, que creo que eso le va muy bien al jugador peruano. Pero han tenido muchas similitudes. Yo me quedo con la que clasifica al Mundial porque se logra una estructura de juego que básicamente se sostiene a lo largo ya de los partidos cruciales, que es el 1-4-2-3-1, que creo que la podemos recitar de memoria, ¿no? Con Galese, con Advíncula, con Ramos, con Rodríguez, Trauco, Tapia, Yotún, Cueva, Flores, Carrillo y Paolo Guerrero. Una vez que él encuentra ese equipo, lo sostiene, no le hace ninguna variante táctica, le tiene fe a ese... Hablemos del sistema porque el sistema es una referencia, pero ese funcionamiento táctico hace que sea un equipo que se conozca, que me gusta la agresividad también del equipo de Gareca porque presiona en campo contrario en muchos partidos que era difícil ver en una eliminatoria y sabe buscar el resultado. Me quedo con eso y la de Francia 98 es un equipo, si vale el término, más entregado a brindar buen juego, no tiene referencias muy marcadas de marca. Es un equipo que sabe jugar en largo, pero que confía mucho en el tecnicismo de un Chorri Palacio, en un desdoblamiento y en la técnica de un Solano. En fin, creo que también tuvo virtudes tácticas, porque lo decía Carlos y lo ha dicho también Julio, es una referencia del equipo de Cristal que logra tener una hegemonía en el fútbol peruano, donde tenía un mecanismo de Valerio, al pivoteo de Maestri, los espacios que recorría Yuliño, ¿no? El conocimiento del equipo que era una base de Cristal, pero por un poquito voy a decir, me quedo con la selección que nos clasifica a Francia, porque yo soy muy admirador del jugador de fútbol, lo sigo, lo conozco desde menores, a los que jugaron en Francia en el 98 conviví con ellos, entonces tengo que salirme de esos afectos porque valoro cada cosa que vivieron ellos, cada punto, cada momento difícil, donde la crítica fue muy fuerte en ambas, pero bueno, nos quedamos con la que nos lleva a Francia 98 también porque creo que es el regalo que todo el peruano esperaba. Oye, una pregunta a los tres. ¿Qué equipo mereció ir a un mundial? Buena realmente pregunta, Adri. ¿Qué equipo mereció? Si realmente el de Francia 98 mereció ir al mundial, en el contexto en el que se manejó, ¿no? Con otro nivel de competencia, era un equipo mucho menos desarrollado tal vez porque era básicamente el torneo local, o este equipo, yéndole a la derecha a Felipe en el tema de la suerte y de los puntos regalados, no mereció ir al mundial por esos temas. Compañeros, sin ser, porque la gente a veces confunde las cosas y te empiezan a decir antipatriota, ¿no? Que tú no quieres a tu país, y yo creo que no hay que mezclar las cosas del fútbol con un tema de la nación. Pero si analizamos bien los partidos, y bien lo comentaban, hay partidos donde Perú juega la última eliminatoria, Víctor, Julio, Carlos, no me van a dejar mentir ustedes, contra Bolivia de local jugamos muy mal.
Contra Colombia de local, ese tiro libre de Guerrero, bendita mano de Ospina, jugamos también muy mal. Hay partidos como contra Brasil en Lima que, digamos, realmente no tocamos la pelota. En cambio, hay otros partidos de la eliminatoria del 98 que sí merecimos ganar, ¿no? Y que no lo hicimos por algún tipo de situación de suerte, mala definición, no teníamos los delanteros correctos. Buena la pregunta de Carlos, ¿por qué un tema es el merecimiento en el fútbol, Víctor, Julio? Pero cuando tiene que entrar la pelotita, ¿no? Cuando entra la pelotita es cuando se miden los resultados, y en ese caso sí el equipo de Ricardo Gareca tuvo mayor efectividad que el de Juan Carlos Benítez. Víctor. Sí, profe, adelante, por favor. Gracias, Julio. Hay un tema bien difícil en el fútbol que no se puede explicar, porque por más que le busquemos en el fútbol a todos le queremos encontrar una explicación, le queremos encontrar un motivo. Yo estuve y recuerdo claramente el partido con Colombia, que manifestaba muy bien Carlos, de que esa selección con la dupla Sazala de Chile, la de Colombia, que tenía un momento de madurez con mundiales ya a Rincón, a Valderrama, tenía un equipazo. ¿No? La misma de Argentina, que era la base de ese River campeón con pasarela de técnico. Perú lo domina esos partidos. Nos quedamos en muchos porque la pelota no ingresó. Fueron magistrales actuaciones en ese momento de Córdoba, el de Burgos. Es excepcional las pelotas que le sacan los mano a mano a Maestri. Hay una que por la línea del gol se recorre todo y se juega la vida a Burgos. Si vamos a esos momentos, Perú debió ganar esos partidos porque generó, no es que fueron jugadas aisladas, Perú tenía la pelota, el de Argentina es increíble, de Argentina no pasaba en la mitad de la cancha, o sea, yo decía increíble, o sea, Perú lo tenía dominado, el de Colombia lo hacemos de un tiro, de un córner que rebota y la mete Reynoso, pero en el trámite del juego Perú había sido más generoso y yo sí soñaba con que esa selección vaya al Mundial. Yo creo que merecía un Chorri Palacio ir a un Mundial, me hubiese gustado ver un Percio Olivares que recorrió tantos equipos del mundo, un Mundial, un Solano que deslumbró en esa aparición en Boca y después en Newcastle, reconocido en el fútbol inglés. Fueron jugadores que fue una pena que no vayan a un Mundial. Un Chino Pereda que tuvo un paso importante por Boca, un Martín Hidalgo que después estuvo por grandes. Entonces, un Carti que después logra hacer una gran Copa Sudamericana, ¿no? Gana un campeonato internacional con Cienciano. En fin, si vamos a entrar a esos detalles, me hubiese encantado ver a un Pepe Soto, un caudillo importante para la defensa, un Reynoso, un jugador reconocido, pero inmensamente en el fútbol mexicano, un Valerio que había, como ustedes dicen, había tenido de maestro Zagatti, había estado en un Racing donde había tenido un pasar importante y fue un aporte para nuestro fútbol, un lugarteniente clave para el plan táctico de Oblitas. Me hubiese encantado y si era por merecimiento, pienso yo, Víctor Rivera, a título personal, que estuve en esos partidos y los viví sin pasionismo, sino como técnico. Perú, ese toque de eficacia, lamentablemente hubo partidos que ahí debimos ganar y pudo Perú haber estado en Francia también. Sí, coincido plenamente. Creo que por el juego que mostró Perú en esa eliminatoria mereció un poquito más, ¿no? Pero en el fútbol te hace pagar la falta de contundencia, ¿no? Nos lo hizo pagar a nosotros en aquella eliminatoria, la sufrimos mucho y en el partido clave en Santiago. Es cierto que hubo algunos factores extradeportivos, pero creo que la eficacia que tuvo Chile de adelante con Marcelo Salas, quizás esa dupla que mencionaba Carlos, ese poderío en el último tramo del campo no lo teníamos nosotros. No quiero criticar a Flavio, porque me parece que hizo una eliminatoria aceptable, era importante en el pivoteo, cómo aguantaba la pelota para que a partir de ahí el equipo salga, cómo peinaba para las apariciones. ¿Cómo se empieza ese partido en Santiago? ¿Ese partido en Santiago cómo empieza? Con los tiros al palo de Maestri. Claro, lleva 1-0, se había puesto adelante Chile un gol de Marcelo Salas, pero Perú reacciona muy bien y tuvo algunas situaciones, la más clara el doble tiro al palo de Flavio, que lamentablemente la pelota no quiso entrar y en el segundo tiempo sí el equipo entró en una serie de imprecisiones, el expulsión de Jayo y ya se puso todo cuesta arriba, ¿no? Es cierto que las eliminatorias son procesos muy largos, ¿no? Duran 2 años y un poco más. Hay tiempo para buenos partidos y no tan buenos partidos. Felipe mencionó algunos no tan buenos partidos que no tuvo el equipo de Ricardo Gareca, pero la selección de Juan Carlos, algunos tan buenos partidos tampoco tuvo, ¿no? Cuando perdió en Uruguay quizá 2-0, cuando perdió en Buenos Aires también 2-0, cuando lo goleó Ecuador 4-1, cuando perdimos en Asunción 2-1. Entonces tampoco fue un equipo, digamos, tenía cualidades, técnicamente grandes jugadores, pero cuando salía a jugar de visita quizás le costaba un poquito más. Es cierto, sacó el resultado en Barranquilla, el resultado en La Paz, pero después todas las demás salidas fueron
fueron derrotas, y eso termina jugando también un papel preponderante para no clasificar, ¿no? Pero indudablemente ambas selecciones con sus virtudes, ¿no? Estamos hablando de las dos mejores. Y quizás yo me pongo a pensar, ¿no? Un jugador con la experiencia del Chemo del Solar, ¿por qué renunció a ese proceso, ¿no? Quizás la experiencia de Chemo, algunos partidos, con el paso que tenía en el fútbol español, hubiera dado una mano importante, quizás en algunos momentos que la selección no se encontró. Después también renunció el Puma Carranza, ¿no? No se sabe muy bien por qué renunciaron. Y es cierto que el ambiente en esa época no era tan bueno. El profe recordará que Juan Carlos renuncia en el año 99 por malas relaciones con la prensa, no termina de sentirse a gusto Juan Carlos al frente de la selección. Después llega Maturana y quizás teníamos a los jugadores ya en una etapa de madurez más importante, con Solano en Inglaterra, con el Chorri rompiéndola en México, ¿no? La aparición de Claudio, pero el equipo lamentablemente no logró encontrarse, no logró consolidarse, porque también hubo quizás un cambio desde el punto de vista de la dirección técnica que terminó jugando en contra. Bueno, nada. Y no sé si, Carlos, de repente podríamos agregar algo especial porque hemos hecho, creo, hemos desmenuzado muy bien ambas elecciones. Y es verdad, Julio, lo que dices. A mí lo que sí lamento de todo el análisis que hagamos de la de Francia 98, porque la del 2018 la conocemos a la perfección, es centrarnos en el último partido, ¿no? Porque si ves cierto, hubo derrotas, pero también hubo muy buenos partidos que nos deja una lección todo esto para cualquier técnico de fútbol y para los espectadores, para los hinchas, que es clave ganar los partidos locales. Y en esa eliminatoria Francia empatamos muchos partidos locales. Sí, ¿no? Invictos, pero empatamos algunos. Exacto. Claro, eso es lo que comentábamos hace un momento, ¿no? El tema del punch. Si se hubiera ganado uno de esos partidos que se empataron, solamente uno, clasificábamos. Porque el de Ecuador. Era, claro. El penal se agarra y era partido clave contra Ecuador, ¿no? Esa jugada del penal eran temas de detalles, ¿no? Inclusive se pudo haber perdido en Santiago como se perdió, pero si se ganaba en ese partido de Ecuador, bueno, ya es andar sobre lo que hubiera sucedido, ¿no? Pero finalmente el elemento diferenciador entre uno y otro es su capacidad de resolución, ¿no? Ganar lo que tenía que ganar. Y usted dijo algo muy cierto, profe, el tema de ganar de local es sumamente importante. Toda selección que quiera aspirar a una clasificación, sea como primero o sea el repechaje, tiene la obligación de ganar de local o hacerse fuerte de local y a partir de ahí robar lo que pueda robar a X selecciones. No se pide a Perú que sea, pues, clasifique primero en todas las eliminatorias, porque es casi imposible, pero por lo menos a partir de lo que ha logrado con una clasificación a un mundial, con un proceso de casi 5 años o 5 años con un técnico, es sostener una forma de juego que la lleve a divisiones menores y que pueda tener no una clasificación, sino 2, 3, 4 sostenidas en el tiempo, ¿no? Y por qué no aspirar a un cuarto lugar, a un tercer lugar en Sudamérica. ¿Por qué no, no? Si ese es lo que busca la federación como tal, es un desarrollo del fútbol, también lo que tiene que saber dejar Ricardo Gareca, si sigue o no para la próxima eliminatoria, es un sistema de juego, una forma de juego, una estructura de una selección de cara al futuro, ¿no? Lástima que en Francia 98, luego de ese proceso que no terminó de la mejor manera, llega una Copa América, una portada infame de un diario de 50 céntimos, que es la que detona la salida de Juan Carlos Oblitas, y ahí se corta un proceso que nos demoró cuántos años en poder recuperarlo, ¿no? ¿Cómo está el señor Bolívar? Le dio en un comentario lo atendió a Gareca y lo atendió a nuestros amigos del Diario Deportivo. Los atendió a los dos en menos de 30 segundos. Espectacular. Pero yo nunca me voy a olvidar de esa portada, que es la que justamente detona la salida de Juan Carlos Oblitas. Muy al margen de la eliminación con México, ¿no? Muy al margen de la eliminación con México en penales, luego de ir ganando el partido. ¿Cuál era la portada? Me he olvidado. Oblitas vestido como novia. Ya. Si no recuerdo mal. No, de preso, ¿no? No, fue un diario. Sí, definitivamente. Y eran cosas que hoy de repente no se verían. Yo creo que a Ricardo Gareca no le dirían gaucho terco, por decirlo de alguna forma. No habrían esos faltamientos de respeto que hubo en ese momento. Hay otro nivel, hay otros niveles. El profe Víctor lo ha vivido más de cerca, pero creo que el entorno también cambió, y cambió, me parece, para bien. Y eso ayudó a que esta selección de ahora pueda conseguir el resultado.
Y como te dije la semana pasada en el podcast de Hablamos de los Arqueros, hasta la suerte llega con trabajo. Claro. Y lo que nos llevó a nosotros fue una andanada de hechos de suerte, furtivos, pero que fueron consecuencia del trabajo, ¿no? O sea, a la selección de Oblitas, lamentablemente, no se le dio. No se le dio. O sea, el partido que no debía empatar, lo empató. El partido que no debía perder, lo perdió y feo. Venezuela en esta eliminatoria ganó en Paraguay. A Perú debía esperar a que Bolivia le gane a Chile en Santiago. No pasó. Entonces, son cosas que a Oblitas no le pasaron y que gracias a Dios, gracias a eso, esa experiencia Oblitas la volcó, me parece, en el proceso de Gareca, porque está claro que Gareca es el espejo de Oblitas en el tiempo. Si Oblitas le coge a Gareca es porque se ve reflejado en él y hace que sus errores, los errores que cometió Oblitas en su momento como técnico, no los vuelva a cometer ahora como dirigente con Gareca al mando de la selección. Y eso nos beneficia a todos. Así es, compañeros. Felipe, Bueno, cuando uno pasa, Carlos, Julio, Víctor, hablando de estos temas que tanto nos apasionan, el tiempo se pasa muy rápido. Víctor, ya entrando a la recta final de este conversatorio que hemos tenido y seguramente te vamos a volver a convocar porque hemos estado muy a gusto. Tus conclusiones finales de lo que hemos conversado y también un poquito de lo que creas que puede pasar con la selección en esto que se viene, que va a ser muy importante. No, primero, muchas gracias por la invitación de participar de esta linda conversación. Ya creo que hemos analizado todos los puntos, desde el arquero, la línea defensiva, los procesos, suerte, el trabajo también que ha sido clave en ambas y las lecciones que nos deja ambas experiencias. Me quedo de Francia 98, me quedo con la foto de esa tabla que quedamos 25-25 con Chile y por diferencia de goles va al Mundial. Creo que hay muchas cosas buenas que rescataría de aquella experiencia. Y bueno, de esta selección me quedo con el clima a favor que tuvo y que todos pusimos nuestra parte para que la selección logre el objetivo y eso nos demuestra que todos somos parte de un proceso también. Y de lo que viene, creo que ya Perú tiene una base, es importante la continuidad de un técnico, creo que Ricardo Gareca ya conoce a qué sistema jugar, cuál es el planteamiento que más le favorece al jugador peruano, cuáles son las virtudes, cuáles son los defectos y a partir de ahí potenciar esta selección con la llegada de algunos jugadores que empiecen a destacar y nos va dejando una cultura deportiva también, ¿no? De la unión, del respeto, del trabajo, lo que decía muy bien Carlos, hay cosas que hoy no pasarían, que pasaron antes. Hablemos del respeto, de la tolerancia, de entender los procesos cuando un partido amistoso, cuando una fase de un torneo previo por ahí puede que no vaya tan bien. Y nada, creo que el jugador peruano tiene que tener una buena autoestima. Cuando el jugador peruano está bien respaldado, cuando se le da la confianza, pienso que siempre puede responder porque técnicamente está demostrado que tenemos buenos jugadores. Así que tengo mucha fe que va a venir Dios quiera, que pase esta pandemia y que podamos retomar el camino de lo que nosotros tanto amamos, que es el fútbol, y ver a nuestra selección nuevamente encaminada en las próximas clasificatorias rumbo al siguiente Mundial. Gracias, Víctor. Y bueno, como siempre, el mejor de los éxitos y un saludo muy especial también a todo el cuerpo técnico deportivo municipal, amigo, gente buena que siempre está trabajando contigo. Julito de Feudis. Bueno, nada, un placer. La verdad que la participación del profe Rivera espectacular, muy claro en sus conceptos. Es un lujo contar con profesionales que aporten tanto en el análisis, que le sumen al debate y que al final la gente pueda sacar sus conclusiones, ¿no? Un técnico campeón del fútbol peruano que ha dirigido equipos grandes, selecciones sub-20, con tanta experiencia. La verdad que ha sido muy enriquecedor tenerlo, Víctor, así que te agradezco mucho tu tiempo y tu capacidad. Para terminar nada más en la despedida, me quedo para quedarme con algo, una conclusión de cada selección. La del 98, con el tiempo de trabajo de Juan Carlos Solitas, lo que le costó formar ese equipo con la base del Sporting Cristal, con el gran momento del Chorri Palacios, que era el que movía un poco los hilos de esa selección, con la gran pierna derecha de Norberto Solano, jugadores que técnicamente andaban
en un momento altísimo, ¿no? Y la del 2018, priorizar la estructura, la parte táctica y la parte mental de cómo Gareca convirtió a estos muchachos en un equipo capaz de competir en cualquier lado, ¿no? Creo que son conclusiones muy interesantes las que sacamos, cada uno con similitudes, pero también con cada uno con sus estilos definidos, y que quizás ambos merecieron ir al Mundial, pero la del 98 le faltó aquel puntillazo final que sí tuvo la del 2018. Me quedo con esa conclusión y el agradecimiento, amigos, y espero contar con la presencia del profe Rivera en un próximo podcast. Gracias, Julito. Carlos Bolívar, ahí lo veo que estaba atendiendo el último tramo del programa, estuvo atendiendo ahí a algunas personas, a Jairo lo agarró desde el comienzo, pero eso que no hablamos de un posible Pizarro que haya podido estar en esta selección del 98. No. Por Ese es favor, para otro no podcast, entremos para en... otro podcast. No. El profesor Rivera tiene que llevarse una buena imagen de nosotros. No podemos entrar en ese nivel ya, de tirarnos al barro con una discusión. No, por favor. No, nada, sí, pues lamentablemente hay espinas y hay mochilas que todavía duelen. Nos hemos sacado algunas mochilas con la clasificación al Mundial. Yo, como vuelvo a repetir, no me quito para nada la espina y la mochila de Santiago. Eso va a quedar con un dolor muy grande que solo se podría haber limpiado, por ejemplo, con eliminarlos en la Copa América de Chile, o parcialmente se le sacó la mochila con sacarlos del Mundial por la misma forma como nos sacaron a nosotros, fue por diferencia de gol. Cada etapa, cada grupo tiene sus pros, sus contras, sus defectos y sus virtudes. Sí, pues seguramente la de Francia 98 mereció ir a ese mundial porque le costó mucho más llegar a disputar la fase decisiva. Esta de Rusia 2018 tuvo un proceso más largo, un prueba y error más largo también para poder corregir y para poder darse cuenta de lo que tenía y no tenía que hacer Ricardo Gareca. Pero finalmente, y el profesor Rivera me puede dar la razón en alguno de estos conceptos, el fútbol es méritos, el fútbol es resultados, y nadie se acuerda del que quedó segundo. O sea, ¿se acuerdan del campeón, del San Martín, bicampeón del fútbol peruano? ¿Se acuerdan de aquel San Martín que le dio un baile a River en Lima, jugando en el Estadio Monumental? No se acuerdan del San Martín que casi desciende. O sea, vamos a eso, ¿no? El equipo de Rusia en 2018 será recordado por forever and ever por haber ido al Mundial. El equipo de Francia 98 tiene mucho que recordar, pero siempre nos va a quedar ese penúltimo partido. Siempre nos va a quedar ese penúltimo partido que va a borrar todo, lamentablemente todo lo que pudo haber pasado antes de él. Carlitos, perdóname, una pequeña interrupción. Dijiste el fútbol es méritos, yo creo que es más resultados. Permíteme esa pequeña intervención. De acuerdo. Y es así. Y es lo que queda en el tiempo, el resultado, al fin y al cabo. Pero sí, pues, hubiera sido muy, muy bonito ver a Ñol Solano, verlo a Chorri Palacios jugando contra Italia, en vez de ver a Chile, jugar contra Camerún, tal vez, sí, pero no se dio. Y hubiera sido muy agradable ver a Juan Carlos Oblitas en un mundial, porque era el corolario de una carrera exitosa como jugador, luego un tipo ejemplar como futbolista, como dirigente, como técnico. Tuvo su redención 30 años después, o perdón, 20 años después, tuvo su redención. Lástima que los jugadores hayan podido quedar en el tiempo, ¿no? Es bonito recordarlo. Ojalá que no pasen 20 años más para tener que decir los que fueron al Mundial 2038 fueron mejores que los que fueron al Mundial 2018, ¿no? Que esto se mantenga, que lo que se haya corregido y lo que se haya mejorado sirva para que los que vienen no pasen tantos años de frustraciones, no carguen mochilas tan grandes y podamos tener un fútbol peruano que se desarrolle mucho mejor, ¿no? El profe Rivera es testigo de ello, cómo se bastardea al fútbol peruano, al fútbol local, y ahora lo extrañamos. Ahora necesitamos el fútbol local, que ese fútbol local se potencie en sus raíces para que salgan más Orejas Flores, para que salgan más Paolos, para que salgan más Tapias, más Galeses, y este espacio de tiempo sea menor, ¿no? Y podamos tener muchos más éxitos deportivos a nivel estructura, no solamente como una isla, como lo que fue la selección de Ricardo Gareca. Bueno, compañeros, ha sido un placer como siempre. Solamente para cortar un detalle del tema de los resultados y los merecimientos, ¿no? Porque también lo importante es el legado en el fútbol.
si no nos acordáramos de Holanda del 74, ¿no? Tampoco del Bayern de Múnich de Guardiola, digamos, que mereció ser campeón de esa Champions. No pudo, por una centésima de segundo, por una milésima de centímetro. Muy Pero bien, bueno, muy válido, Felipe. por eso estamos hablando del equipo de Juan Carlos Oblitas, que no logró el objetivo, pero sí dejó un gran recuerdo. De acuerdo. Buen análisis también. Hay de todo y hay que valorar que a nosotros nos apasiona el fútbol, programa, ¿no? cada detalle. Pero Felipe no se podía ir de la transmisión sin mencionar a Pizarro. Todas las transmisiones tiene que mencionar a Pizarro, si no, no puede irse tranquilo. Es así. Bueno, compañeros, ha sido un gusto, Víctor, Julio, Carlos, como siempre, nos volvemos a encontrar próximamente para hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, profe. Profe, gracias, profe, gracias. Gracias, Carlos, Julio, un abrazote. Profe, muchas gracias. Profe, gracias.